Hermanos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra tercera transmisión del día de hoy, viernes, y nuestra segunda sesión del estudio de la Sagrada Escritura. Hermanos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra Biblia. Tercera transmisión. Bueno, pues en esta noche, antes de dar inicio, nos vamos a poner en la presencia del Señor del estudio de la Para ello hemos tomado un pasaje de la Biblia, de la sabiduría, transmisión. Bueno, pues para que en esta noche podamos empezar nuestra del Señor, nuestro estudio para ello en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para que en esta noche podamos empezar nuestra que Dios me conceda hablar con inteligencia y que mis pensamientos sean dignos de los dones recibidos. Amén. Porque Él mismo es el guía de la sabiduría. Dios me conceda y el que dirige a los sabios. Y que mis pensamientos en sus manos estamos nosotros y nuestras palabras. Amén. Y también todo el saber y la destreza para obrar. Dios me conceda y el que dirige a los sabios. Él me dio un conocimiento exacto de todo lo que existe. En sus manos estamos nosotros para comprender la estructura del mundo y la actividad de los elementos, el comienzo, el fin y el medio de los tiempos, la alternancia de los solsticios y el cambio de las estaciones, los ciclos del año y las posiciones de los astros, el fin y el medio de la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, y el cambio de las estaciones, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las propiedades de las raíces y los instintos de conocí todo lo que está oculto o manifiesto, el poder de los porque me instruyó la sabiduría, la artífice de todas las cosas, las variedades de las plantas y las propiedades de la palabra de Dios. Conocí todo lo que está oculto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Palabra de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas en el cielo, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Venga a nosotros tu reino, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos a los que nos ofenden. Espíritu Santo, fuente de luz, no nos dejes caer ilumínanos y santifícanos del mal. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, así es como hemos dado inicio a nuestra sesión de esta noche. El tema que hoy les compartimos empieza en el capítulo 12 del libro del Génesis, un personaje muy importante dentro de la historia de la salvación. Su nombre es Abraham. El tema que hoy les vamos a conocer un poco de lo que de toda la riqueza que la Biblia dice acerca de este hombre, de este hombre que es llamado nuestro Padre en la fe. Por eso en esta noche vamos a abrir nuestro entendimiento para que podamos captar todo lo que encierra este personaje que llamamos el Padre de la fe. Por eso en este momento les voy a compartir la pantalla. Ya todos tienen ahí sus escritos. Los envío durante la semana. Hice un pequeño cambio, no lo voy a presentar en texto, lo voy a presentar en diapositiva para que sea un poquito más ameno y más llamativo esta presentación. Durante la semana. Hice un pequeño cambio, no lo voy a presentar en texto, lo voy a presentar en diapositiva para que sea un poquito más ameno y más llamativo esta presentación. Bueno, durante la semana. Pues ahí tenemos nuestra primera diapositiva que dice Abraham, nuestro Padre en la fe. Recuerden que al término de esta sesión, día de mañana, pues ahí tenemos nuestra primera canal de YouTube, la grabación de esta sesión para quien no ha podido tener acceso a esta. Recuerden que al término de en este momento, día de mañana, pues ahí tenemos nuestra primera canal de YouTube, la grabación de esta sesión para quien no ha podido tener acceso a esta. Recuerden que al término de en este momento, pues ahí tenemos.
Bien, vamos a comenzar. Bueno, tenemos nuestra diapositiva número 1 que dice Abraham, nuestro padre en la fe. Bueno, pues para conocer un poco de este hombre, primero tenemos que ir a sus antecedentes, ¿sí? Dice por ahí una nota anexa, dice que pasaron millones de años hasta que Dios lo llamó, es decir, unos 1800 años antes de Jesucristo. En el capítulo 11 del Génesis, vamos a encontrar ahí los antepasados de Abraham y también de un personaje muy importante dentro de la historia de la salvación, que es un hombre llamado Lot. Bueno, en el capítulo 11 del versículo del 27 al 31, podemos encontrar una línea genealógica, ¿sí? Donde dice que Terat engendró a Abraham, a Nahor y Harán. Harán engendró a Lot, ¿sí? También podemos encontrar en este capítulo 11 del versículo 29 al 30 una parte que dice que Sarai, la esposa de Abraham, era estéril, ¿sí? Y que en ese capítulo la familia de Abraham emigra a Ur de los Caldeos. Entonces vean cómo aquí en este capítulo 11 del versículo 27 al 31 encontramos tres historias bien importantes. La primera, ¿quién es el padre de Abraham? Su padre es Terah. Y Abraham tiene otros dos hermanos, uno llamado Nahor y otro Harán. Bueno, pues de Harán nace Lot, un personaje muy importante que lo vamos a ver más adelantito. Y también tenemos a Sarai, su esposa estéril. En el capítulo 31 dice que, versículo 31 dice que Abraham toma a su esposa, toma a todos los de su casa, toma a Lot y emigran a Ur de los Caldeos. Es aquí donde empieza la historia, donde Dios empieza a formar y empieza a conformar su pueblo. Vamos a dar este paso a la segunda diapositiva que se sigue llamando Abraham, nuestro padre en la fe. Tenemos en esa parte la historia de Abraham. Empezamos con el capítulo 12. Cuando ustedes leen el capítulo 12 de la Sagrada Escritura, van a encontrar que empieza como la vocación de Abraham, con algunas traducciones es llamada también el llamamiento de Abraham, ¿sí? En esta noche estoy utilizando la Biblia que se llama la Biblia Libro del Pueblo de Dios, una traducción católica que se adapta a nuestro lenguaje. Pero seguimos utilizando el orden y la estructura de la Biblia de Jerusalén. Bueno, en el capítulo 12 tenemos la vocación de Abraham. Dice que Dios lo llama, le pide que deje su casa y que se vaya a un país, ¿sí? Prácticamente aquí lo que Dios le pide a Abraham es que confíe en él, que crea en lo que le está diciendo, que deje todo donde está y que se ponga en camino a una tierra desconocida. Entonces, en el capítulo 12, del versículo 1 al 3, vamos a encontrar la vocación de Abraham. Y dice el texto sagrado: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Bueno, entonces ahí en ese capítulo 12 del versículo 1 al 3 hemos encontrado la vocación de Abraham, donde Dios le pide que confíe en él. Bueno, en el versículo 4 dice que Abraham sale de su tierra, abandona todo lo que está ahí y sale tal y como Dios se lo había ordenado. En el versículo 7 dice que Dios le promete a Abraham una tierra. Y efectivamente,
Dice el versículo 7, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. ¿Sí? Dice, y allí Abraham erigió un altar al Señor que se le había aparecido. Bueno, vemos cómo esta parte de la historia se va formando. Primero lo llama, le hace una invitación, deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Primero le hace un llamado, y Abraham acepta el llamado, y cuando lo acepta, deja todo, deja su tierra, deja la casa de su padre, y se pone en camino. ¿Sí? Se pone en camino y Dios le promete una tierra a Abraham. ¿Sí? Bueno, pues todos sabemos que siempre que seguimos a Dios, siempre que escuchamos su voz, siempre vamos a tener una recompensa. ¿Sí? Entonces, estemos atentos al llamado que Dios nos hace día con día y prestémosle mucha atención y creamos y tengamos esa fe que Abraham tuvo para poder dejar toda su tierra, ¿sí? La casa de su padre y caminar a donde Dios le había indicado. Bueno, seguimos más adelante la diapositiva número 3 y dice, la vocación de Abraham. Bueno, pues ya estamos en el capítulo 12, versículo 11. Dice que Abraham va a Egipto. Dice que una gran hambruna azotaba la región, entonces Abraham se dirige a Egipto. Y efectivamente lo dice, cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, que eres una mujer muy hermosa. ¿Sí? Entonces Abraham se encontraba en Egipto. ¿Por qué razón? Porque una hambruna azotaba la región. Entonces, este es un dato muy importante, porque hoy en día nos dicen que hay hambres por todas partes, que hay terremotos por otras partes, pero si vamos a la Sagrada Escritura, desde los tiempos de Abraham ya existían este tipo de problemas. ¿Sí? Bueno, estamos en el capítulo 12 del Génesis, del versículo 11 al 15. ¿Sí? Vean, aquí empieza la parte muy importante de esta historia. ¿Sí? Dice, Abraham hace pasar a su esposa como su hermana. Bueno, ¿por qué razón? La razón es simple y sencilla, porque dice la Biblia que Sara era una mujer muy hermosa. ¿Sí? Entonces, si la hacía pasar como su esposa, iban a matar a Abraham para poder quedarse con Sara. ¿Sí? Entonces, para que no sucediera eso, dice, Abraham hace pasar a su esposa como su hermana. ¿Y dónde lo encontramos? Dice, cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, sé que eres una mujer muy hermosa, por eso los egipcios al verte dirán, es su mujer y me matarán, mientras que a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, así yo seré bien tratado y gracias a ti salvaré mi vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa y los oficiales de la corte que también la vieron, la elogiaron ante el faraón y fue llevada al palacio del faraón. Vean, aquí podemos decir que, pues que Abraham miente, ¿no? Pero tenemos que entender exactamente cuál es el mensaje que nos quiere dar a entender. Recuerden que habíamos dicho al principio que esto no es un estudio teológico, simplemente es explorar la Biblia, dónde lo dice y por qué lo dice. Más adelante ya profundizaremos más internamente la parte de la teología de estas enseñanzas que nos da la Sagrada Escritura. Bueno, dice el versículo 16 al 17 que el faraón la toma por mujer y Dios lo castiga con plagas. ¿Sí? Y el texto sagrado dice, en atención a ella, Abraham fue tratado con referencia y llegó a tener ovejas, vacas, asnos, esclavos, sirvientas, asnas y camellos. Pero el Señor infligió grandes males al faraón y a su gente por causa de Sarai, la esposa de Abraham.
¿sí? Entonces, vemos cómo algo bien importante, ¿no? Cómo se hace pasar por la hermana de Abraham y el faraón le da, es muy generoso con Abraham, ¿sí? Por haber dicho que Sarai era su hermana. De lo contrario, le hubiesen dado muerte a Abraham. Bueno, entonces el faraón se da cuenta de que prácticamente no es su hermana, sino que es su esposa. Y eso lo encontramos en el versículo 18 al 20, donde dice, el faraón le devuelve a la mujer a Abraham. Y efectivamente dice, el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me advertiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? De manera que yo la tomé por esposa. Ahí tienes a tu mujer, tómala y vete. Después el faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo hicieron salir junto con su mujer y todos sus bienes. Bueno, vean algo bien importante que sucede en este capítulo 12. Abraham emigra por la hambruna a Egipto, ¿sí? Hace pasar a su esposa como su hermana. Faraón la toma como su mujer y es generoso con Abraham. Pero Dios lo castiga con plagas por haber tomado como esposa, como mujer, a la esposa de Abraham. Entonces el faraón se da cuenta y prácticamente le hace un reclamo a Abraham y le dice, oye, ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Sí? Entonces al darse cuenta de esto, le dice, ¿sabes qué? Toma, vete. Le devuelve la mujer a Abraham y también lo hace salir de ese país con todos sus bienes. Entonces vemos cómo aquí se empieza a poner un poquito más interesante y el estudio de la exploración de la Sagrada Escritura y cada página que nosotros vayamos avanzando se va a ir poniendo más interesante. ¿Por qué? Porque ya estamos en el capítulo 13, ¿sí? Y en el capítulo 13 nos narra la separación de Abraham y Lot. Recuerden que cuando Dios le dijo a Abraham, sale de tu tierra y deja la casa de tu padre y vete a donde yo te voy a decir, salió con Lot. Recordemos que Lot es hermano de Abraham, perdón, es sobrino de Abraham. Lot es sobrino de Abraham, ¿sí? Mas, sin embargo, dice, Abraham llama hermano a Lot, ¿sí? Recordemos que en aquel tiempo la palabra hermano abarcaba muchos parentescos, ¿sí? Era su sobrino, mas sin embargo lo llamaba hermano. Y ahora estamos en el capítulo 13 del libro del Génesis. Dice, desde Egipto Abraham subió a Neguet y llevó consigo a su esposa y todos sus bienes. También Lot iba con él. Abraham tenía muchas riquezas en ganado, plata y oro. Pero nos interesa conocer qué dice el versículo 5 en adelante. Y dice, Lot, que acompañaba a Abraham, también tenía ovejas, vacas y tiendas. Y como los dos tenían demasiadas riquezas, no había espacio suficiente para que pudieran habitar juntos. Por eso se produjo un altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y en ese tiempo los cananeos y los pericitas ocupaban el país. Vean, hay algo bien interesante. Abraham tiene riquezas, tiene ganado. Lo mismo Lot. También tiene vacas y ovejas. Pero por la falta de espacio, empieza a haber conflictos entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, ¿sí? Entonces, Abraham toma una decisión muy importante y muy asertiva, ¿sí? Dice, Abraham dijo a Lot, no quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos, ¿sí? No, dice, ¿no tienes todo el país por delante? Sepárate de mí. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré hacia la izquierda.
Lot dirigió una mirada a su alrededor y vio que toda la región baja del Jordán hasta llegar a Zoar estaba bien regada como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Entonces, esto era antes que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Y Lot eligió para sí toda la región baja del Jordán y se dirigió hacia el este. Así se separaron el uno del otro. Abraham permaneció en Canaán, mientras que Lot se estableció en las ciudades de la región baja y puso su campamento cerca de Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran perversos y pecaban contra el Señor. ¿Sí? Bueno, estamos en el capítulo 13 y estamos en el versículo 5 al 9 donde dice que empezaban a haber problemas. Y Abraham dice, yo no quiero que tengamos problemas entre tú y yo y entre mis pastores. Así es que, si tú te vas por la izquierda, tú te vas por la derecha. Yo me voy por la derecha. Yo me voy por la izquierda, tú te vas por la derecha. ¿Por qué? Porque no quería que hubieran conflictos. ¿Por qué? Porque eran hermanos. A pesar de que eran tío y sobrino, se miraban como hermanos. Entonces, en el capítulo 13, versículo 10 al 13, dice que Lot se separa de Abraham. Abraham se queda en Canaán y Lot se va a vivir cerca de Sodoma y ahí puso su campamento. Bueno, en el versículo 14 al 18 dice que Dios promete una tierra a Abraham y efectivamente dice, el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se separó de él, dice, levanta los ojos y desde el lugar donde estás mira hacia el norte y al sur, hacia el este y oeste, porque toda la tierra que alcances a ver, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar los granos de polvo, también podrá contar tu descendencia. Ahora recorre el país a lo largo y lo ancho, porque yo te lo daré. ¿Sí? Entonces vemos en el versículo 14 al 18, Dios le promete una tierra a Abraham. Bueno, ¿qué nos deja esta diapositiva? Que ellos deciden no pelear porque se ven como hermanos. Y para que no haya más altercados, deciden separarse. Abraham se queda en Canaán, Lot se va a poner su campamento cerca de Sodoma. ¿Sí? Después de que Lot se separa de Abraham, Dios le habla a Abraham y le dice que le va a dar una tierra en herencia. ¿Sí? Y que su descendencia sería tan numerosa como el polvo de la tierra. Bueno, vamos a continuar con la diapositiva número 4. Bueno, aquí hay una campaña que se llama de los 4 reyes, ¿sí? Bueno, pues son 4 reyes que le hacen la guerra, ¿sí? Pero aquí el dato principal es que por esta guerra toman preso a Lot, ¿sí? Y ahora estamos en el capítulo 14 y del versículo 1 al 19. Y dice, la coalición de los 4 reyes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos 4 reyes estaban divididos, pero se unieron, ¿sí? Para hacer la guerra. Bueno, ¿y contra quién hicieron? Dice, estos hicieron la guerra contra Verán, rey de Sodoma, Birsat, rey de Gomorra, Sinat, rey de Adma, Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, es decir, de Zoar. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado de esta guerra? ¿Sí? Que toman preso a Lot. Nos lo dice el versículo 10 al 12, donde dice,
En el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Al oír los reyes de Sodoma y Gomorra cayeron en ellos, mientras que los demás escaparon a las montañas. Los invasores se apoderaron de todos los bienes de Sodoma y Gomorra, y también de sus víveres, y cuando partieron, se llevaron a Lot, el sobrino de Abraham, con toda su hacienda, porque él vivía entonces en Sodoma. Bueno, pues aquí hemos visto que en el capítulo 14 se hace una coalición con 4 reyes, ¿sí? Que van a luchar, y dice el versículo 10 al 12 que que los reyes cayeron en los pozos que estaban llenos de asfalto, y otros corrieron hacia la montaña. Entonces los invasores se llevaron preso a Lot, ¿sí? Pero en el versículo 13 al 16 viene el rescate, ¿sí? Dice, un fugitivo llevó la noticia a Abraham, el hebreo, que estaba acampado en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y de Aner. Al enterarse de que su pariente Lot había sido llevado cautivo, Abraham reclutó a la gente que estaba a su servicio, 318 hombres nacidos en su casa, y persiguió a los invasores hasta Dan. Él y sus siervos los atacaron de noche, y después de derrotarlos, los persiguieron hasta Jobá, al norte de Damasco. Así Abraham recuperó todos los bienes, lo mismo que a su pariente Lot, con su hacienda, las mujeres y la gente. Bueno, ya vamos adentrándonos más en esta historia, ¿sí? Hay una guerra, 4 reyes contra uno, ¿sí? Los invasores hacen correr a estos 4 reyes, unos caen en pozos de asfalto, otros huyen a la montaña, ¿sí? Y se llevan preso a Lot. Pero al enterarse Abraham de que está preso, dice que reúne a la gente que tenía a su servicio, le hace la guerra a los invasores y logra rescatar a Abraham, a Lot, ¿sí? Bueno, ahora estamos en el versículo 17 del 17 al 24, donde dice que el encuentro de Abraham con Melquisedec, ¿sí? Bueno, pues aquí el dato interesante es que pues Abraham se encuentra con este personaje llamado Melquisedec, perdón, ¿sí? Que es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham y le dijo, bendito seas Abraham de parte del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y dice que Abraham le dio el diezmo de todo, ¿sí? Bueno, entonces vemos aquí cómo hay un signo muy importante de lo que nosotros vivimos en la Santa Misa, en la Santa Eucaristía. Encontramos las especies de pan y de vino que el sacerdote del Salem, llamado Melquisedec, ofrece a Dios por la victoria que había tenido Abraham. Entonces Abraham le da el diezmo de todo cuanto tiene a este sacerdote Melquisedec. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Estamos en el capítulo 15 del Génesis, las promesas divinas y la alianza, ¿sí? Bueno, en el capítulo 15 del versículo 1 al 16, dice que Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que su descendencia será como las estrellas del cielo, es decir, incontables e innumerables. Pero del versículo 12 al 13 le dice que su descendencia va a ser esclavizada por 400 años, ¿sí? Pero al término de esos 400 años, dice que Él los va a liberar. Los va a liberar con una gran hacienda. ¿Qué quiere decir? Que después de ser esclavos van a salir libres, victoriosos,
pero no van a salir con las manos vacías, al contrario, van a salir con riquezas, ¿sí? Entonces, vemos ahí que primero le hace una promesa, que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo, pero que va a ser esclavizada durante 400 años, pero que después de 400 años los va a liberar con gran hacienda, ¿sí? Entonces, Dios le dice a Abraham que él va a morir, pero no en una guerra ni peleando, sino que va a morir ya de viejo, va a morir de buena ancianidad, ¿sí? Bueno, después dice que habla de una alianza de Yahvé con Abraham. Estamos en el versículo 18 al 21, que dice: Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo: Yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de los quenitas, los Fisinitas, los Cadmonitas, los hititas, los pericitas, los refaín, los amorreos, los cananeos, los girjasitas y los jebuseos, ¿sí? Entonces dice que Dios le hace una alianza con Abraham y le dice que le va a dar una tierra, ¿sale? Bueno, ya hemos visto algo bien importante, ¿sí? Dios le hace una promesa: tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Los esclavizarán durante 40 años, pero al término de ese tiempo Dios los va a liberar con gran hacienda. Dios le dice que no va a morir de otra forma, sino de viejo, de una buena ancianidad, y que le va a dar una tierra en posesión. Bueno, todo esto se lo promete Dios a Abraham, porque Abraham cree y tiene fe en Dios. Bueno, aquí empieza otro punto de la historia muy importante. Dice el nacimiento de Ismael, ¿sí? Recordemos que Sarai era estéril, no podía tener hijos. Estamos en el capítulo 16. Entonces, Sarai, su esposa, le dice a Abraham, dice: no puedo tener hijos, pero te doy a mi esclava. Tómala como tu esposa. De una mujer egipcia, ¿sí? Tómala como esposa. Entonces dice que Abraham, en el versículo 13, que Abraham toma a esta mujer como esposa. El nombre de esta mujer era Agar. Y dice: Agar concibe de Abraham. Es decir, Abraham la toma como mujer y esta mujer queda embarazada, ¿sí? Bueno, pero aquí empiezan los problemas. En el versículo 5 al 6 dice que Agar huye de Sarai. Bueno, como Sarai no podía tener hijos y Agar ya estaba embarazada, pues prácticamente empezaron a haber algunos problemitas por ahí. Entonces Sarai empieza como que a maltratar, a hacerle feo a Agar, ¿sí? Entonces Agar dice: me voy, ¿sí? No estoy para soportar, no estoy para aguantar, así es que me voy, ¿sí? Entonces, en el versículo 17 dice que Agar empieza su camino, pero el ángel del Señor se le aparece. Y efectivamente, en el versículo 7 dice, al 14 dice que el ángel del Señor la encontró en el desierto, junto a un manantial, y le pregunta: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella le responde: huyo de Sarai, mi dueña. Pero el ángel le dice: regresa con tu dueña y permanece sometida a ella. Es decir, que permanezca obediente, que siga obedeciendo, ¿sí? Dice: yo multiplicaré de tal manera el número de tus descendientes que nadie podrá contarlos. Y el ángel del Señor le dijo: tú has concebido y darás a luz un hijo al que llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Más que un hombre será un asno salvaje. Alzará su mano contra todos y todos la alzarán contra él. Y vivirán enfrentado a todos
sus hermanos. ¿Sale? Entonces aquí vemos cómo el ángel se le aparece y le dice, ¿sabes qué? Tienes que regresar, tienes que seguir obedeciendo a tu dueña, a Sarai, ¿sí? Y entonces dice que nacerá un hijo. Y su nombre se llamará Ismael. Y estamos en el versículo 15, donde nos dice el nacimiento de Ismael. Y efectivamente, ahí estamos en el versículo 15, donde dice, después Agar dio a Abraham un hijo y Abraham lo llamó Ismael. Cuando Agar lo hizo padre de Ismael, Abraham tenía 86 años. Bueno, entonces vemos como aquí, cuando Agar le da un hijo a Abraham, Abraham tenía 86 años. Entonces vemos aquí algo bien importante, ¿sí? Bueno, continuamos. Bueno, estamos en el capítulo 17. Dice que Dios le pide a Abraham que camine en su presencia, ¿sí? Y Dios hace una alianza con Abraham. Bueno, si vemos todos estos capítulos que hemos analizado, siempre Dios le habla a Abraham y siempre hace una alianza con él. Es decir, siempre le da un motivo para que Abraham siga creyendo, ¿sí? Bueno, pero aquí vamos a entrar en el versículo un poquito interesante, donde Dios le cambia el nombre a Abraham. Yo desde el principio escribí el nombre de Abraham completo, ¿sí? Pero aquí en el versículo 5 es cuando de Abraham pasa a ser Abraham. Entonces, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, que quiere decir padre de muchedumbres. Entonces, Abraham quiere decir padre de muchedumbres. Recordemos que cada vez que Dios va a actuar en sí, va a actuar en este mundo, ¿sí? Y él elige a alguien para que actúe en su nombre, siempre le va a cambiar el nombre, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otra vez los términos de la alianza. Del versículo 6 al 8 dice, te haré muy fecundo, de ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza perpetua y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré el Dios de ellos. Tú por tu parte serás fiel a mi alianza, y también tus descendientes a lo largo de las generaciones. ¿Sí? Bueno, entonces dice que lo único que tiene que hacer es ser fiel a la alianza para que él pueda tener todos estos bienes que Dios le está prometiendo. Bueno, recordemos que hoy la alianza, el signo de la alianza que tenemos para pasar de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios y para pasar a ser miembros de la iglesia y parte del nuevo pueblo de Dios, tenemos el bautismo. Pero en los tiempos de Abraham, ¿sí? Se le llamaba circuncisión. A esta circuncisión se dice que es la señal de la alianza. Y dice efectivamente el versículo 12, dice, esta es mi alianza con ustedes a la que permanecerán fieles tú y tus descendientes. Todos los varones deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y ese será el signo de mi alianza con ustedes. Bueno, aquí es el primer texto donde encontramos la circuncisión como señal de la alianza, ¿sí? Bueno, pero le dice en el versículo 13 que no solamente tiene que circuncidar a los de su casa, sino que también a los extranjeros, ¿sí? Todo aquel que se circuncidara pertenecía al pueblo de Dios, a la alianza que Dios había hecho con Abraham. Bueno, entonces en esta diapositiva hemos hablado
el tema central es la circuncisión como la señal de la alianza entre Abraham y Dios. Bueno, ya estamos en la diapositiva número 9, ya estamos por terminar, ¿sí? Donde dice que todo aquel que no se quiera circuncidar quedará excluido de su familia, ¿sí? Bueno, estamos en el capítulo 17, versículo 15, donde dice el cambio del nombre de Sarai a Sara. Otra vez, primero le cambia el nombre a Abraham, ahora de Sarai se lo cambia a Sara, ¿sí? ¿Y por qué se lo cambia? ¿Por qué? Porque dice el versículo 16 al 19 que Dios le anuncia a Sara que va a tener un hijo, ¿sí? Y efectivamente, para Dios no era imposible, y el versículo 16 al 19 lo dice muy claro, y dice, pero Dios le respondió, no, tu esposa Sara te dará un hijo, a quien pondrás el nombre de Isaac, ¿sí? Y continúa, yo estableceré mi alianza con él y con su descendencia como una alianza perpetua, ¿sí? Entonces vemos cómo aquí Dios le cambia el nombre a Sara, o a Sarai por Sara, y le anuncia el nacimiento de Isaac, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos que ya nació Ismael, y Dios le dice a Abraham que Ismael será padre de 12 príncipes, ¿sí? Pero Dios le dice, mi alianza no la voy a hacer con Ismael, yo la voy a hacer con tu hijo Isaac. Y efectivamente en el versículo 21 nos narra, pero mi alianza la estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año próximo, para esta misma época, y cuando terminó de hablar, Dios se alejó de Abraham. Entonces vemos que aquí Dios le promete a Abraham una alianza con su hijo Isaac, no con Ismael, sino con Isaac. Entonces dice el versículo 22 al 27 que en cuanto Dios dejó a Abraham, o sea, terminó de hablar con él, Abraham circuncida a todos los de su casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era la señal que Dios le había dado como signo de la alianza. Bueno, ahora estamos en la diapositiva número 10, ¿sí? La teofonía del Mambré, un preámbulo de la Santísima Trinidad. Sí, esto es muy importante que lo vayamos por allí tomando en cuenta. Dice que Yahvé se le aparece a Abraham en encima del Mambré y este le da de comer, ¿sí? Entonces dice que cuando vio Abraham 3 hombres que venían, ¿sí? Enseguida sale a su encuentro y les pide que se queden en su casa por un momento y Abraham les da de comer. Pero estos hombres en el versículo 9 dice que preguntan por Sara y le prometen un hijo y Sara se ríe. ¿Por qué? Pues porque duda, porque dice que ya estoy grande, ya estoy vieja, ¿sale? Bueno, entonces después de que estos hombres pasan a la casa de Abraham, preguntan por Sara, comen, ¿sí? Le prometen un hijo a Sara, ¿sí? Ellos van con rumbo a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Más adelante vamos a ver a dónde, qué es lo que iban a hacer estos hombres, ¿sí? Bueno, pero en cuanto estos hombres se van a Sodoma y Gomorra, dice que Yahvé piensa en la alianza que le había hecho a Abraham y le revela cuál era su propósito, ¿sí? Y dice que su propósito era destruir Sodoma y Gomorra. Y lo dice el versículo 17, ¿sí? Dice, mientras tanto el Señor pensaba, dejaré que Abraham ignore lo que voy a realizar, ya que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Bueno, entonces dice que Dios le revela su propósito. Dice en el versículo 20, dice,
Luego el Señor añadió, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. ¿Sí? Entonces vean algo bien, bien importante, como Dios ya se va perfilando hacia Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y donde le dice que lo va a destruir, ¿sí? Pero Abraham nos dice el versículo 23 al 33, que al darse cuenta de que Dios iba a destruir a Sodoma, Abraham empieza a interceder y le dice que si encuentras, Señor, 50 justos, no la destruyas. Y dice, no, no la voy a destruir. Si encuentras 45, tampoco. Si encuentras 40, tampoco. 30, tampoco. Si encuentro 20, tampoco. Si encuentras 10 justos, tampoco la destruiré. ¿Sí? Entonces vemos como aquí la intercesión, ¿sí? Sí es muy importante y es escuchada por Dios. Y Abraham es un ejemplo muy claro de que Dios sí escucha las oraciones y las intercesiones que nosotros elevamos por los demás. Bueno, ahora estamos en la diapositiva número 11. Destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Dice que los ángeles llegan a Sodoma y Lot sale a su encuentro, los hospeda en su casa y les da de comer. Pero la gente, al darse cuenta de que habían llegado estos hombres, ¿sí? Piden a Lot que se los entregue, ¿sí? Bueno, vamos a omitir palabras fuertes en esta transmisión porque también puede ser vista por menores de edad. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces en su Biblia van a encontrar cuál era la intención de estos hombres para que les entregaran cuál la intención de los habitantes de Sodoma por la cual querían que les entregaran a los ángeles, ¿sí? Entonces dice que Lot los defiende entregando a sus hijas, pero los ángeles intervienen. ¿Y de qué manera intervienen? Dicen que se hace un destello muy grande donde todos pierden la vista, la visibilidad, ¿sí? Desde el más grande hasta el más pequeño, ¿sí? Entonces los ángeles le piden a Lot que saque a su familia porque dicen van a destruir la ciudad por orden de Yahvé. Bueno, entonces ya vemos cómo los ángeles iban a Sodoma y Gomorra para destruirla, ¿sí? Lot a los encuentros, los hospeda, les da de comer, la gente del pueblo se da cuenta, van a la casa de Lot, quieren sacar a los hombres a la fuerza, estos hombres intervienen, los dejan ciegos por un rato, desde el más chico hasta el más grande. Entonces los ángeles dicen, ¿sabes qué? Vamos a destruir esta ciudad, es necesario que saques a tu familia de aquí por orden de Dios, ¿sí? Bueno, continuamos con la diapositiva número 12, que dice que los visitantes sacan a Lot de la ciudad porque no salía de su asombro. Es decir, Lot estaba tan asombrado de que iban a destruir la ciudad que estaba inmóvil, ¿sí? Y estos le dicen que se vaya, que huya, pero le dan una instrucción que no mire hacia atrás, que escuche lo que escuche, oiga lo que oiga, no debe de ver hacia atrás, ¿sí? En el versículo 19 del capítulo 19 nos dice que comienza la destrucción de Sodoma y Gomorra con azufre y fuego, ¿sí? Pero a la mujer de Lot en el versículo 24 al 29 le gana la curiosidad y voltea hacia atrás y la mujer de Lot se convierte en estatua de sal, ¿sí? Entonces, aquí vemos otro ejemplo bien importante de que la desobediencia siempre va a traer consecuencias graves. Bueno, pues aquí llegamos a una parte donde dice el capítulo 19, el versículo 30 al 38, ¿sí? Donde nos narra el origen de los moabitas, ¿sí? Y de los amonitas. De la hija mayor salen los moabitas, de la hija menor salen los amonitas, ¿sí? Y ahí dice el texto, habla de las hijas de Lot y
de la situación que pasó con su padre y da origen, ¿sí? A estas dos, a estas dos, ¿cómo se les llama? Generaciones, a los moabitas y a los amonitas. Ahí en su Biblia van a encontrar qué es lo que sucedió, cómo fue que pasó, para dar origen a estas dos tribus. Bueno, vamos a continuar con la diapositiva número 13, ya es la última, ya nos pasamos el tiempo se va volando. Dice que después de esto, Abraham llega a Gerar y el rey Abimelech toma a Sara, porque Abraham le decía, era otra vez, lo mismo vuelve a suceder, lo mismo que con Faraón, pero ahora con el rey Abimelech. Dice que toma a Sara, porque Abraham seguía diciendo que Sara no era su esposa, sino que Sara era su hermana, ¿sí? Entonces dice que Dios le habla a Abimelech, ¿sí? Por la mujer y le advierte que morirá si la toca y le pide que la devuelva, ¿sí? Entonces Abimelech llama a Abraham y le dice, lo cuestiona y Abraham le explica el por qué le hacía pasar como su hermana, ¿sí? Entonces dice que Abimelech es generoso con Abraham y intercede por Abimelech. Bueno, pues en esta última diapositiva encontramos dos cosas bien importantes, ¿sí? Abraham vuelve a presentar a su mujer como su hermana y al final dice que Abraham termina intercediendo por Abimelech, ¿sí? Bueno, así es como hemos llegado al final de esta sesión de Explorando la Biblia. Hoy hemos visto a Abraham, nuestro padre en la fe. Recuerden que el material lo tienen en PDF, escrito en texto. Si alguien quisiera por allí el material que lo tenemos aquí como en forma de diapositivas, puede mandar un mensaje por inbox y le hacemos llegar este material especialmente para presentaciones, muy aparte del texto que ya se les fue enviado durante la semana. Bueno, pues solamente me queda recordarles que los esperamos en la próxima semana, próximo viernes, que es 4 ya del mes de junio, igual a las 21:30 horas. Los estamos esperando. ¿Por qué? Porque ahora nuestro personaje del cual vamos a hablar es Isaac, el hijo de la promesa. Sí, vamos a ver todo lo que este hombre va desarrollando para formar el pueblo de Dios. Bueno, pues no me queda más que despedirme de ustedes, darle las gracias a los que se conectaron y a los que no pudieron, pues un saludo en el momento en que puedan ver esta transmisión. Bueno, pues antes de despedirnos vamos a pedir al Señor que derrame su bendición sobre cada uno de nosotros. Y lo hacemos por medio de la intercesión de su Santísima Madre, la siempre Virgen María. Y decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbranos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues que pasen una feliz noche, que tengan un feliz fin de semana. Nos esperamos en nuestra siguiente sesión de Explorando con la Biblia.